Vamos a empezar a conversar, a dialogar. Hasta las 13 horas estamos aquí en Contigo en la Mañana. Tenemos ya la imagen del alcalde Joaquín Lavín. Ahí está con nosotros para hablar primero. Pero ahí está, excelente. Parece que ya no está en la residencia sanitaria, alcalde, ¿eh? ¿Bajó de peso, idea mía? No, ya no, ya. Pasaron los 14 días, así que ya estoy libre, estoy bien. Sí, ¿bajó de peso o el abrigo le queda grande, alcalde? Ahí está. Puede ser un poquito una mezcla de las dos cosas. Pero no, me atendieron muy bien, así que no bajé de peso allá. Ya, pero se le ve más delgado. Oiga, vamos a partir, Monse, hablando de las ferias libres. Así es, ahí... pero antes la fiesta, Así es, veíamos recién, alcalde, una serie de fiscalizaciones. Sí. Parece ser que todavía ustedes en Las Condes han pesquisado con las fiscalizaciones casos bien particulares. ¿Qué fue lo que pasó en un hotel? Mira, no fue un hotel en realidad, Monse. Es un edificio de departamento normal, digamos, en Avenida Kennedy. Y aparentemente uno de los departamentos de ese edificio se arrendaba como apart hotel. A ver, pasó lo siguiente, llegaron denuncias por ruido molesto. Esto fue a plena luz del día, si fue ayer en la tarde. A plena luz del día llegaron denuncias de ruido molesto. Fuimos y el conserje abajo nos dice, mire, lo que pasa es que hay unas personas que llegaron a un departamento en el 6º piso hace como una semana y en realidad hay mucho ruido, música, tenemos muchos alegatos por eso y nunca han querido abrir la puerta. Bueno, fuimos, subimos, nuestros inspectores, ustedes saben que tienen ahora también la facultad sanitaria, entonces pueden entrar en espacios privados, todas esas cosas. Y efectivamente había una fiesta, habían contratado dos escorts y eran 7 personas, con música muy fuerte. Y lo que pasó es que es lo siguiente, que de repente obviamente se empezaron a cursar las multas. Había 3 multas. Multa por ruido molesto, multa por sin mascarilla y multa, que es la importante y la fuerte, por sumario sanitario, que esa es la multa grande que obviamente sobrepasa varios millones de pesos. Y en un momento dado, una de las personas le dice a un inspector, mire, es que ¿cuál es su nombre? Muéstrame su carnet de identidad. No, lo tengo abajo en el auto en el subterráneo. Bueno, tiene que bajar acompañado de un inspector. Entonces baja acompañado de un inspector y en el momento en que se sube al auto, teóricamente a mirar la guantera, a sacar los documentos, acelera, casi atropella al inspector, rompe obviamente la barrera del estacionamiento, sale por Avenida Kennedy al oriente, mientras iba cruzando una persona que casi atropella también. Y bueno, se arrancó. Y cuando nuevamente fue interrogado el dueño de casa, entre comillas, dice, mire, sí, lo que pasa es que se arrancó porque esa persona ya tiene un sumario sanitario anterior, al igual que yo, dice él, por infringir el toque de queda. Entonces probablemente se asustó porque es reiteración y arrancó. Esa fue la explicación que dio. La verdad, una situación bastante insólita. ¿Y cuáles son las sanciones para esta gente? Porque ahí está, o sea, gente que ya hace fiestas, todo no respeta nada. Cuando precisamente la gente está tomando conciencia, uno ve que en la generalidad, que los ciudadanos están tomando conciencia hace 4 días, que ha bajado la movilidad, ¿no es cierto? De una u otra forma está surtiendo efecto esto de tomar conciencia y resulta que este hombre hace una fiesta. Muy lamentable, Julio César. Efectivamente se ha notado una baja de movilidad desde el lunes, estos 4 días. Ahora, en este caso, las multas que nosotros cursamos son multas sanitarias. Lo normal es 2,5 millones de pesos. Ya van varias de esas multas. Y en este caso, porque hay reiteración, porque obviamente tanta la persona que arrancó, cuyo antecedente finalmente terminó entregándolo el dueño de casa. O sea, el parte va igual, la patente del auto está igual, todo eso. O sea, aunque se arrancó, el parte va igual. Hay reiteración y el supuesto arrendador del departamento también reiteración, porque había violado el toque de queda a los dos anteriormente. Y por tanto, me imagino que en ese caso la multa ahora se aumentaron las penas mayor en la reiteración. Claro. Así es, porque ya se promulgó esta ley, entonces que aumenta las penas. ¿Sabe qué, alcalde? No hablábamos con usted hace tiempo. Y de hecho la última vez que hablamos cuando el ministro Mañalich era ministro de Salud. ¿Qué le ha parecido a usted que hoy día estemos juntos, el tono del ministro París? ¿Usted cree que este tono ha contribuido realmente a un mejor ambiente dentro de lo que se necesita para combatir la pandemia? ¿Nota que hay algo distinto, que se ha generado algo distinto por el cambio de ministro?
Sin duda que sí. El tono del ministro París de partida a mí me gusta mucho, en el sentido que es un tono más tranquilo, más como moderado. No se mete en las polémicas, así de repente, ¿te acuerdas que con el ministro Mañalich, en el caso de los alcaldes, hubo de repente unas polémicas muy fuertes, frases muy categóricas? Ajá. El ministro París nunca cae en eso. Tiene una característica que a mí me gusta mucho y creo que podría aplicarse en otros ámbitos, no solo en la salud, que es una persona como de Estado, digámoslo así. ¿En qué sentido digo de Estado? Que es una persona que se mueve en diferentes ambientes políticos, que no viene de un sector propiamente tal de derecha, si bien trabajó en el programa del presidente Piñera, colaboró con Michelle Bachelet, fue presidente del Colegio Médico, o sea, tiene como una visión del país que no es desde una trinchera. Y eso es muy bueno para ministerios como salud, ministerios como educación, varios más en que son perspectivas como de largo plazo y de unidad. Y por supuesto que los cambios que ha hecho a mí me parecen muy bien. Yo mencionaría algunos cambios que uno podría decir de imagen y otros cambios más de fondo. En lo de imagen... Antes de eso, es decir, con lo que está diciendo usted, claramente uno deduce de sus palabras que aquí el cambio para usted era fundamental. Está hablando de alguien que tiene visión de Estado versus alguien que al parecer estaba en la trinchera política, trincherado como el ministro Mañalich. Está hablando de alguien que está dialogando con ustedes los alcaldes y que antes le costó mucho dialogar. Entonces, finalmente, ¿usted cree que de alguna manera estaríamos en una situación distinta si se hubiese cambiado el estilo o el ministro antes de lo que se lo cambió? Es el presidente el que decide los tiempos, Monsi. Creo que ya no vale la pena empezar a decir, oye, se lo debió haber hecho antes, se lo debió haber hecho después. Se hizo y está bien que se haya hecho. Y digo el cambio de imagen en el siguiente sentido, que es que el reporte diario, bueno, obviamente que es diferente, es distinto. Tú ves el hecho que esté de repente el rector de la Universidad de Chile, que esté una representante de las enfermeras, que hayan estado 2 alcaldes, y me imagino que habrá otros que van a estar en los próximos días. Le da como una cosa distinta, que de repente incluso haya otros ministros, como la ministra de Transporte o la Katy Martorell. Obviamente que por una cosa, que yo creo que efectivamente hay un tema de fondo ahí, y yo recuerdo haberlo mencionado en Chilevisión, no sé si tú estabas en ese momento en tu cuarentena, Monse, pero que es que lo que se hacía anteriormente con el ministro Mañalich y los 2 subsecretarios era muy en la onda de la salud. O sea, se enfocaba la batalla, entre comillas, contra el COVID en cuántas camas quedan, cuántos ventiladores disponibles tenemos. Y la gente, ya. Y siento que faltaba una cosa que ahora está en mucho mayor medida, que es que la batalla no solamente se da en los hospitales, se da en la calle, se da en que nos movamos menos, se da en que cumplamos mejor la cuarentena. Pero y eso eso estrategia... creo que con las personas que invita, el ministro París le ha dado ese carácter. Pero es una estrategia... Y también hay otros temas de fondo, como el trabajo con la atención primaria de salud. Pero es una estrategia de cómo ver la pandemia. No era una casualidad, esa era la estrategia y esa era la mirada del ministro Mañalich y del gobierno en ese minuto, ¿no es cierto? Precisamente lo que le pedían los alcaldes, muchos estudiosos científicos, muchos pensadores de Chile, era que una pandemia era más que el tema de salud, era más que el virus, ¿no? Era un tema social, era un tema económico, era un tema sociocultural, y resulta que el ministro Mañalich se negó en el tiempo, de una manera bien determinada, ¿no es cierto?, a abrir esa conversación y ese espacio. Pero bueno, le puso una lápida ayer el ministro París con todas las frases que dijo, ¿no? Yo no soy un yes man, yo no soy la continuidad. Bueno, yo creo que es cierto lo que el ministro París ha dicho, porque se insiste mucho en que hay que cambiar la estrategia. Yo creo que el ministro París ha cambiado la estrategia. Obviamente que las estrategias no son que yo voy así y de repente voy así, pero son virajes. Y yo veo el cambio en 2 sentidos. Uno, en que ha puesto la pandemia en una perspectiva de sociedad. No es solamente cuántos ventiladores me quedan. 300 ventiladores, ya, ok, bueno, pero la gente dice, ya, ¿y eso cómo me toca a mí? Bueno, yo tengo que sentir que si yo me muevo menos y me quedo más en la casa, estoy colaborando decisivamente a que finalmente menos gente muera. Esa es la realidad.
y por tanto, digamos, ese traslado de la pandemia a la sociedad entera, creo que es un cambio bien relevante. Y segundo, hay cambios también más pequeños, más internos de salud, pero que son muy importantes. Yo veo, por ejemplo, que 1 o 2 días después de asumir, el ministro París hizo una reunión con los directores de salud. Obviamente, en nuestro caso, hay una directora de salud que asistió. Y a la salida de la reunión, virtual obviamente, me dijo, mira, alcalde, aquí, ahora nosotros vamos a hacer la trazabilidad, ahora vamos a hacer esto. Entonces hay también cambios internos, ¿alcalde?, que son relevantes. Pero hay palabras que dijo el ministro que son de fondo. Una de ellas es limitar las ganancias de la ISAPRE y utilizar esos excedentes para cubrir otras necesidades. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. O sea, primero creo que por eso lo mencioné al principio, que es que ¿usted está de acuerdo? ¿Le parece bien o usted está de acuerdo? ¿Le parece bien o usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y lo digo en 2 sentidos. Uno, que el ministro París viene con una lógica de Estado, de observador. Ahora le toca actuar como ministro, que no se casa con una ideología, no viene de una trinchera, sino que está mirando en una perspectiva más amplia. Es un tema que excede la pandemia, que va a estar durante los próximos años, es una industria regulada y me parece bien. Entonces creo que son miradas nuevas que le hacen bien al país, porque en estos momentos en que estamos viviendo una situación tan dramática, tú tienes que abrirte a cosas nuevas en vez de aferrarte a creencias que a lo mejor no son tan relevantes en este minuto.